Bienvenidos al siguiente vídeo de formación para la campaña PAC 2024, en el que se va a explicar el funcionamiento del módulo gráfico del impreso recintos de una solicitud única. El módulo gráfico ocupa la parte derecha del impreso recinto. Es donde se muestran las geometrías de las líneas de declaración gráficas activas y en donde se pueden trabajar con ellas, ya sea para añadir nuevas geometrías y modificar o borrar las existentes. Para activar el módulo gráfico se pulsa sobre el icono Generar solicitud gráfica de la botonera superior de la ventana de las líneas declarativas. Inicialmente se muestra una ortografía y, dependiendo del nivel del zoom, las líneas de la capa de recintos y parcelas ZigPack. Sin embargo, no se muestra ninguna geometría de las líneas de declaración gráficas de la solicitud. Este módulo gráfico se divide en botón desacoplar, permite desacoplar la ventana gráfica, y con Dock coloca el módulo gráfico en su posición original. Barra de menús, donde se encuentran los menús Ver y Editar y un desplegable de capas para definir con la que se quiere trabajar. Panel de mensajes, muestra los diferentes mensajes de información, aviso y error que emite el componente. Panel de información, muestra información adicional sobre algunos atributos. Deslizador de zoom, permite aumentar o disminuir el zoom con el que se quiere trabajar. Escala, informa de la escala de visualización en unidades métricas. Versión, indica la versión del componente gráfico. Leyenda, permite activar o desactivar distintas capas vectoriales, imágenes o capas sentinel con las que se quiera trabajar. Coordenadas, muestra las coordenadas del cursor. Para empezar a ver las geometrías de las líneas declarativas hay dos opciones. Desde el módulo alfanumérico y pulsando sobre el icono del campo gráfico de cada línea de declaración gráfica, la aplicación va activando los recintos ZigPack correspondientes a las líneas de declaración gráficas listadas. O desde el módulo gráfico con el botón Activar todos los recintos de trabajo dentro del menú Ver, cuya función es la activación a la vez de todos los recintos ZigPack que contienen las líneas de declaración gráficas de la solicitud, lo que desencadena la carga de todas las geometrías que contenga. SGA utiliza un código de colores para indicar la situación de cada geometría en este módulo. Las geometrías propias se muestran con un fondo marrón. Tendrán el borde externo coincidente con el límite del recinto ZigPack del color verde y sobre borde negro, y las líneas interiores del recinto ZigPack de color amarillo y sobre borde negro. Estas geometrías propias seleccionadas se muestran con fondo rosa con borde rosa y sobre borde blanco. Las geometrías de otras solicitudes registradas se muestran con fondo azul y borde blanco. Los recintos activos, preparados para trabajar sobre ellos, se muestran fondo verde y borde verde. Un solape se produce cuando se solicita un recinto que ya ha sido declarado y registrado en otra solicitud, y se muestra con el fondo que será una mezcla del marrón de la geometría propia y el azul de la geometría de otras solicitudes registradas. Menú Ver. Este menú cuenta con diversos botones, que cuenta con un atajo de teclado que se puede ver junto a su nombre si se deja el cursor encima. Los tres primeros botones sirven para modificar el zoom de la vista. Zoom a todo, muestra toda la extensión de las líneas de declaración gráfica activas. Zoom a la selección, trae a pantalla la línea de declaración gráfica seleccionada. Zoom previo, muestra la extensión del zoom anterior y siguiente. Ver propiedades, esta herramienta está relacionada con el desplegable que se activa junto a la leyenda. Esta herramienta muestra en un panel flotante información que depende del tipo de elemento seleccionado en dicho desplegable y sobre el que se ponga el cursor en la ventana gráfica. Buscar parcela recinto. Esta herramienta permite buscar una parcela o recinto ZigPack a través de sus referencias. La herramienta trae el recinto a pantalla y lo iluminará brevemente en verde. Buscar línea de declaración gráfica en tabla. Al pulsar sobre cualquier geometría, selecciona en naranja su línea de declaración gráfica en el apartado alfanumérico, permitiendo su localización. Ver fotografías georreferenciadas. Abre las fotografías georreferenciadas que se han subido al gestor documental y cuyo icono aparezca en la pantalla gráfica. Ver líneas de declaración gráficas de un recinto ZigPack. Muestra las líneas de declaración gráfica que tiene un recinto ZigPack
así como el número de la solicitud a la que pertenece, el tipo de solicitud que se trate y la superficie. Es útil para detectar solapes. Actualizar geometría SIGPAC. Recalcula y actualiza la geometría SIGPAC de la gráfica. Ver conteo árboles. Haciendo clic sobre el recinto te indica la especie, el número de árboles de esa especie y árboles totales que tiene. Medir longitud. Esta herramienta permite establecer distintos nodos en pantalla y medir la distancia lineal entre ellos. Para salir de la misma se hace doble clic. Medir superficie. Esta herramienta permite establecer distintos nodos en pantalla y medir la superficie que se genera entre ellos. Con doble clic se fija la geometría. La herramienta permite dibujar varias geometrías y no las borra mientras no se suelte la herramienta. Permite seleccionar geometrías previamente dibujadas mostrándose su superficie. Medir superficie circular. Esta herramienta permite establecer el centro de un círculo y su radio. Mide la superficie que queda dentro del círculo. La herramienta permite dibujar varios círculos y no los borra mientras no se suelte la herramienta. Permite seleccionar círculos previamente dibujados, mostrándose su superficie. Ver info catastro. Te muestra la referencia catastral de una parcela al hacer clic sobre un recinto. Desacoplar visor. Desacopla el componente gráfico para pasarlo a otra pantalla. Agregar capa Shape WKT. Permite cargar ficheros en formato Shape y WKT por el usuario durante la sesión. Activar todos los recintos de trabajo. Activa a la vez todos los recintos SIGPAC sobre los que haya líneas declarativas en el apartado alfanumérico, lo que supone la carga de todas las líneas de declaración gráficas, tanto propias como registradas de otras solicitudes, que estén sobre los recintos activados. Menú edición. Este menú, al igual que el menú ver, cuenta con diversos botones, que cuentan con un atajo de teclado que se puede ver junto a su nombre si se deja el cursor encima. Guardar. Permite guardar los cambios geométricos realizados y sincronizar los datos geométricos con los alfanuméricos. Seleccionar. Permite seleccionar una o más geometrías para su edición, borrado, corte, etc. Tras seleccionar una geometría se muestra información de la misma. Activar recintos de trabajo. Activa un recinto SIGPAC para trabajar sobre él, lo que provoca la carga de todas las líneas de declaración gráficas asociadas al mismo, ya sean propias o de otras solicitudes registradas. Borrar geometría de líneas de declaración gráficas. Borra una geometría del módulo gráfico, sin embargo, al guardar los cambios no desaparece de la parte alfanumérica, permaneciendo la línea de declaración gráfica como sin geometría asociada. Para borrar la línea de declaración gráfica, habrá que hacerlo sobre el módulo alfanumérico. Los siguientes 4 botones, deshacer todos los cambios, deshacer último cambio, rehacer último cambio o rehacer todos los cambios, permiten hacer y deshacer los cambios realizados. Permite bien en un solo paso adelante o atrás o en todos los pasos a la vez, hasta la última vez que se realizó un guardado en el apartado gráfico. Nueva línea de declaración gráfica en recinto. Crea una línea de declaración gráfica o le asocia una geometría a una línea de declaración gráfica ya existente en todo el espacio activado no ocupado por otras líneas de declaración gráficas en la misma solicitud o de otras registradas para evitar solapes. Dibuja nueva línea de declaración gráfica. Crea una línea de declaración gráfica a partir de una geometría que se dibuje. Si existe una línea de declaración gráfica en el recinto activo sin geometría, se la asocia. En caso de no tener una línea de declaración gráfica activa, se crea una nueva y no se le asigna parcela agrícola, quedando a la espera de que se le introduzca el resto de datos alfanuméricos. Modifica líneas de declaración gráfica. Modifica la geometría de la línea de declaración gráfica activa mediante el desplazamiento de sus nodos. Se pueden añadir nodos, pulsando sobre cualquier punto del límite de la geometría libre de nodos, o eliminar nodos, pulsando sobre un nodo. En el panel de mensajes se muestra la superficie en hectáreas. Genera línea de declaración gráfica y ajusta su superficie.
Se trata de una herramienta automática que permite crear una nueva línea de declaración gráfica en un espacio vacío de un recinto previamente activo. La herramienta permite dibujar una línea que forma una geometría o corte el recinto ZigPack. Para salir de la herramienta de dibujo de la línea hay que hacer clic 2 veces con el ratón. Una vez que la línea se ha creado, el cursor cambia a una diana. Pulsando en el lado de la línea en el que se quiera generar la línea de declaración gráfica y la geometría, permite un ajuste alfanumérico de la superficie final de la misma y finalmente se crea la geometría ajustada. Tras guardar los cambios, la nueva línea de declaración gráfica estará en blanco y habrá que añadirle todos los datos alfanuméricos. Añade espacio libre a línea de declaración gráfica seleccionada. Se trata de una herramienta automática que, tras seleccionar una línea de declaración gráfica, permite añadirle un espacio libre adyacente del mismo recinto ZigPack activo. Al ser automática, no genera solapes. Añade trozo digitalizado a línea de declaración gráfica seleccionada. Añade a una línea de declaración gráfica seleccionada la geometría que se dibuje con esta herramienta en el espacio del recinto activo. Quita trozo digitalizado a línea de declaración gráfica seleccionada. Resta a una línea de declaración gráfica activa la geometría que se dibuje con esta herramienta. Si la geometría se dibuja completamente dentro de la línea de declaración gráfica activa, elimina un trozo interior de la misma. Ajusta superficie de la línea de declaración gráfica existente. Ajusta la superficie de la línea de declaración gráfica sobre la que se pulse. Aparecerá una ventana en la que introducir la superficie final. Esta herramienta se debe usar sobre líneas de declaración gráficas que no ocupen todo el recinto. Elimina solapes de líneas de declaración gráficas marcadas. Elimina todos los solapes de la línea de declaración gráfica seleccionada. Quita solape marcado a línea de declaración gráfica seleccionada. Elimina el solape sobre el que se pulse de la línea de declaración gráfica seleccionada. Une líneas de declaración gráficas a la seleccionada. Une una línea de declaración gráfica marcada a otra línea de declaración gráfica previamente seleccionada. Ambas deben formar parte del mismo recinto ZigPack. En el apartado alfanumérico quedará una línea de declaración gráfica sin geometría correspondiente al subrecinto que se acaba de unir. Segrega parte de una línea de declaración gráfica. Divide una línea de declaración gráfica en dos según la geometría que se dibuje con la herramienta. Generará una nueva línea de declaración gráfica en el apartado alfanumérico sin datos asociados. Crea una línea de declaración gráfica circular. Crea una línea de declaración gráfica circular sobre el espacio vacío activo. Se marca inicialmente su centro y se establece el radio marcando un segundo punto dentro de un espacio activo y vacío, mostrando la superficie que ocupa. Una vez establecida la forma geométrica, esta se ajusta a los límites del recinto activo. Si se quiere que la superficie abarque varios recintos, hay que repetir el proceso, pero el segundo punto debe marcarse sobre cada uno de los recintos activos que se quiera que abarque. Repara línea de declaración gráfica. Valida la geometría de la línea de declaración gráfica indicada e intenta corregir posibles errores topológicos en la misma. Descarga línea de declaración gráfica. Permite desactivar líneas de declaración gráficas activas en pantalla previamente para liberar el sistema. Este proceso no implica el borrado de las geometrías, tan solo nos las muestra en el módulo gráfico. Redondear superficie a 2 decimales. Modifica las geometrías activas y redondea la superficie a 2 decimales. Para ello, las líneas de declaración gráficas no deben estar declaradas a recinto completo. Copiar geometría a línea de declaración gráfica seleccionada. Permite interacción entre líneas de declaración gráficas activas y geometrías contenidas en capa seleccionada del desplegable que está junto a la leyenda. Como ejemplo ilustrativo, si se tiene una línea de declaración gráfica con geometría o recinto completo y en su interior hay un elemento del paisaje tipo polígono, se puede sustraer de la geometría de forma automática. Para ello, se activa Elementos del paisaje del menú Leyenda. Se elige del desplegable anterior la capa Elementos del paisaje Polígono. Se selecciona la línea de declaración gráfica cuya geometría solapa con dicho elemento del paisaje.
Se elige la herramienta y se puede observar que al pasar por encima del elemento del paisaje lo ilumina. Si pulsamos sobre él, se abrirá un cuadro de diálogo que permite, bien, unir ambas geometrías, quitar a la línea de declaración gráfica la geometría de, en este caso, el elemento del paisaje, o sustituir una geometría por otra en la línea de declaración gráfica. En este caso se va a seleccionar la opción Quitar y se puede ver cómo aparece un hueco en la geometría. Proponer cambios en elementos del paisaje. Permite en una solicitud de alegación al SIGPAC modificar o dar de baja a un elemento del paisaje. Mover línea de declaración gráfica. Permite desplazar las geometrías seleccionadas dentro de un recinto SIGPAC activo. Crear corredor interno. Permite generar en el recinto activo un corredor a todo su alrededor, introduciendo de forma numérica la anchura del mismo. Crear superficie fauna. No tiene utilización en la Comunidad de Andalucía. Para finalizar, se recuerda que tras cualquier cambio geométrico habrá que dar a guardar para que los cambios surtan su efecto y se sincronice con los datos alfanuméricos.